se sigue el principio de... Ya tenemos claro cómo funcionan los cladogramas, cómo funciona la taxonomía, cuáles son las teorías taxonómicas. Y ahora la pregunta es cómo se determina una especie en la actualidad. Y bueno, ya ustedes saben de la clase pasada que especie es uno de los conceptos más difíciles de definir en biología. Hay el famoso concepto biológico de especie, no siempre funciona. Hay conceptos ecológicos, hay conceptos filogenéticos. Y depende de qué concepto de especie estemos utilizando, pues así podremos validar o no el nombre científico de una especie. En este caso les puse ranas, ya que mi especialidad son las ranas y estoy más familiarizado con la taxonomía de estos animales. Estas ranas que salen en la imagen las he ido tomando en Costa Rica, en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, el número 4 y el número 5 pertenecen a la misma familia, la familia de los sapos, la familia Buffoni, se parecen. El número 7 y el número 8 son del mismo género, son especies hermanas. La número 7 vive en zonas bajas y la número 8 vive en zonas altas, del género Diasporus. Y la 3 y la 9 también se parecen. La 3 y la 9 pertenecen al mismo género Galignis, son ranas de hoja, ranas brillantes de hoja. Por su parte, el número 6 está relacionado con el 7 y el 8, son de la misma, digamos, del mismo grupo, y se parecen, pero no son del mismo género. El 1 y el 2 son totalmente distintos, pertenecen a familias muy diferentes. Entonces, por eso se los puse, para que vean cómo hay a veces diferencias morfológicas claras y no siempre es así. O sea, a veces la morfología es muy similar. O pueden haber animales que son polimórficos, o sea, que son todos de la misma especie, sin embargo, tienen diferentes coloraciones. Pareciera que son de especies diferentes. Por eso determinar una especie únicamente basados en la morfología en la actualidad es muy engañoso. Y se necesitan apoyarse, digamos, el taxónomo en otra evidencia. Entonces, por ejemplo, con otro ejemplo de ranas venenosas, para poder hacer taxonomía de este grupo de ranas, se necesita comprender la parte morfológica, por ejemplo, el aposematismo, las coloraciones que tienen las ranas, qué tan brillantes son, pero también hay que entender la parte fisiológica, por ejemplo, de los venenos, la química de los venenos de estas especies. Y también necesitamos, por supuesto, conocer la parte molecular, en este caso la genómica o la transcriptómica, digamos, la secuenciación del ADN o de los genes o de las proteínas. Y también en los animales ocupamos saber a veces el comportamiento, ya que una rana podría ser muy parecida a otra, sin embargo cantar diferente. Y las hembras podrían no gustarles los machos de otra población, pese a que se ven muy similares, por cómo cantan. Además, todo eso que se habló se apoya en la filogeografía, que son divisiones o son el conocimiento, más bien, de procesos geológicos y cómo estos procesos intervienen en el proceso de especiación y también tienen relación con los diferentes aspectos que hemos hablado por acá. ¿Por qué? Porque conocer todo esto nos permite ir eliminando la famosa brecha del déficit darwiniano o en inglés el Darwinian shortfall, que es la carencia de conocimiento de ordenamiento taxonómico. Conforme vamos creando más y más cladogramas, más y más filogenias, cada día se disminuye este déficit darwiniano. Y el déficit wallaciano también, que más bien es la falta de conocimiento de la distribución de las especies. Entonces podemos combinar ambas cosas para ir aumentando el conocimiento de las especies y la biodiversidad. Darwin, que fue quien empezó con toda esta locura de la evolución, en sus viajes
visitó las Islas Galápagos, las cuales están pues bastante cerca de Costa Rica, casi a la misma distancia de la isla del Coco que Punta Arenas de la isla del Coco. Incluso en nuestra isla del Coco hay un pinzón del grupo de los pinzones de Darwin, digamos. Estos pinzones de Darwin son muy famosos porque él observó que había diferentes especies en diferentes islas y estas islas tenían a veces distintos ecosistemas que podían ser desérticos o más boscosos o usaban distintos recursos alimenticios, como lo hablamos al inicio de la clase. Y entonces se pudo ir clasificando estos animales por la forma de su pico o por el estilo de vida que tenían. Por ejemplo, algunos eran más de vivir en zonas de cactus, otros eran más de árboles, otros eran más vegetarianos y otros más insectívoros. E incluso, como les contaba, hay uno que es como un vampiro, le chupa la sangre a otras aves, un palito, una espina de cactus. Y bueno, por morfología, pues ahí empezó a verse que había una diferencia. O sea, que ellos probablemente venían de un pinzón que llegó volando a esas islas. Y conforme pasó el tiempo, se fue estableciendo en las diferentes islas y en cada una de las islas una población fue evolucionando en una especie. Ok, otro ejemplo, además del de los pinzones, que quise ponerles acá, es el de algunas ranas venenosas del género Oofaga. El polimorfismo, ya que no siempre la morfología es suficiente para determinar una especie. En este caso, podemos ver a la Oofaga pumilio, que en Costa Rica comúnmente le decimos rana blue jeans, o rana venenosa blue jeans, porque suele ser roja con patas y manos azules, al menos en la zona norte y central del Caribe. Mientras que en el Caribe Sur, esta rana más bien tiende a ser rojiza, con manchas negras y a veces tiene las patitas negras. Sin embargo, se mantiene muy uniforme el hecho de que casi siempre son rojizas. Y lo mismo pasa cuando uno llega a la zona continental de Panamá, en la zona de Bocas del Toro, la parte continental. Se complica el asunto cuando vamos a las islas. Las islas de Bocas del Toro se separaron del continente más o menos hace unos 8.000 años. Y resulta que algunas poblaciones de estas ranas, o Faga pumilio, quedaron atrapadas en esas islas y quedaron aisladas. Y por ende fueron evolucionando distintas coloraciones. Entonces ahí podemos encontrar ranas verdes, azules, algunas rojas, algunas naranja, algunas amarillas. Aquí no están todos los morfos que existen, pero cada una de estas islas tiene un morfo distinto. Esto hace que este animal se considere el vertebrado más polimórfico del mundo. No ha pasado el suficiente tiempo para que consideremos cada uno de estos morfos como una especie distinta, porque apenas son 8.000 años y eso es bastante poco. Pero si el proceso evolutivo se mantiene a través de los milenios, va a llegar un punto en que estos morfos van a especiar en una nueva especie, haga la redundancia. Esto pasa también con la especie hermana de Oofaga pumilio, que es Oofaga granulífera, que solo está en el Pacífico central y sur de Costa Rica y una parte de Panamá. Entonces, en las montañas del Pacífico central, por ejemplo, en las montañas de Puriscal, de Quepos, podemos ver un morfo que es verde, con patas azules. Si nos vamos un poco más al sur, a Portalón, vemos que es un poco más amarillito, pero tiene un poco de naranja. Si vamos a Matapalo, vemos que es más naranja. Si vamos a la zona de Barú, más al sur, en Dominical, vemos que es mucho más rojizo, es como el morfo típico de esta especie, el que se encuentra más distribuido. Por lo cual es interesante ver cómo entre el morfo verde y el morfo común, que es rojizo, existen morfos intermedios. Y las montañas en este caso se comportan como islas, ya que las islas están rodeadas de agua, las ranas no pueden salir de ahí, porque esa agua es salada. En el caso de las montañas, pues resulta que el tipo de bosque cambia y ellas pues ya no pueden salir de ahí porque están adaptadas a un tipo de bosque específico.
Y estas investigaciones pues son bastante recientes. Como hemos podido ver, la morfología no siempre es suficiente para poder hacer taxonomía o cladismo. Necesitamos de la sistemática molecular. Y ahí vamos a hacer comparaciones de secuencias de ADN, ARN y proteínas. Hay algo que tenemos que tener claro y es que a través del tiempo suceden mutaciones neutras, que son mutaciones que bueno, no generan un cambio significativo en el fenotipo de un organismo, pero se van acumulando en su genotipo. Estas mutaciones neutras a través del tiempo son constantes o tienen una velocidad constante. Eso permite que estas mutaciones, identificarlas, nos sirva como una especie de tic de un reloj. A los relojes de aguja, pues ustedes saben que hacen tic-tac, tic-tac. Entonces, eso se puede predecir cada tic porque tiene una duración similar. Y lo mismo nos funcionaría entonces para las mutaciones neutras. Por ende, a eso le llamamos reloj molecular. El reloj molecular, como su nombre dice, nos sirve para estimar el tiempo relativo de separación o divergencia entre distintos linajes. Por ejemplo, aquí tenemos una filogenia de el mamut lanudo y los elefantes actuales. Pongo este ejemplo porque cuando yo era estudiante de genética en la carrera de biología, había que buscar un artículo que hablara del reloj molecular y este me pareció sumamente interesante, ya que hasta ese momento no estaba claro si el mamut lanudo era más antiguo o menos antiguo que los elefantes actuales. La gente asumía o pensaba que como el mamut lanudo estaba extinto, entonces era más antiguo, lo cual tendría cierta lógica, ¿no? Eh, y bueno, este mamut lanudo vivía en zonas muy frías y se extinguió al finalizar, bueno, la era de hielo, hace unos 10.000 años. Entonces, en Siberia, en el permafrost, que son los hielos perpetuos de Siberia, desenterraron cadáveres de mamut. Habían desenterrado un cadáver en muy buen estado, la carne incluso era consumible, y lograron pues extraerle ADN, en este caso, eh, y pudieron comparar con ADN de elefante africano, Loxodonta africana, y Elephas maximus, elefante indio. Lo que vieron fue que, según esta propuesta, el elefante indio era el grupo hermano del mamut. De hecho, se consideraba que probablemente sean del mismo género. El género creo que era Elephas. Y Loxodonta africana era más antiguo que el mamut. O sea, el elefante africano actual apareció primero, lo cual sí fue muy interesante. Vean que ellos utilizan como outgroups al dudongo, que es como un manatí que hay en el viejo mundo, ya que está relacionado a este grupo de los elefantes, pero no es un elefante. Y también utilizan al Procavia capensis, que es un animal que existe en África, en las montañas. Y nada tiene que ver con un elefante, pero sí está relacionado. Ese artículo fue criticado y posteriormente encontraron ADN del diente de un mastodonte americano, que es otro tipo de elefante prehistórico que hubo incluso aquí en Costa Rica. Le sacaron el ADN, porque la crítica que le hacían a este estudio era que los outgroups eran muy lejanos. Entonces, cuando lo hicieron con el mastodonte americano, les dio el mismo resultado. Por lo cual, se aceptó que el elefante africano era más antiguo que el mamut y el elefante indio. Y aquí se podían ir viendo las distancias, digamos, de reloj molecular en algunos de los árboles que aparecen en el artículo. Este es otro ejemplo de análisis molecular que se hace, que es la comparación de secuencias de proteínas. Tal vez en la actualidad no es tan común, aunque sí se hace, por ejemplo, en este artículo, donde comparan proteínas para determinar especies y sexos de levaduras, que son hongos, ¿verdad? Ustedes conocen
ya la clase de biotecnología hablamos de ellas y de fermentación. Pues aquí hicieron unos árboles utilizando secuencias de distintas proteínas, como se puede ver acá en la figura B. Y eso les permitió pues ir ordenando las diferentes proteínas como si fueran caracteres e ir viendo cómo irían las distintas especies de levaduras, que incluso les servía para determinar sexo en este caso, que puede llegar incluso más allá. Lo que está más de moda en la actualidad es el código de barras o el barcoding, que es algo que viene con más fuerza como desde el año 2003 para acá. Es bastante reciente. El proyecto barcoding son bases de datos de información contenida en el ADN genómico de los organismos que se pone a disposición de los científicos para que hagan árboles filogenéticos. Existen estas bases de datos, varios proyectos, y se han secuenciado miles de organismos y están ahí al acceso libre de Internet. Se selecciona, se corta y se estandariza un segmento corto y único de ADN por taxón. Y este segmento único es como un código de barras de los que utilizamos en los productos del supermercado. Es único y por ende nos sirve para identificar cada especie. A veces, pues aquí lo que se prefiere es el ADN mitocondrial, ya que el ADN mitocondrial sufre mutaciones a una velocidad distinta que el ADN nuclear. Y dado que las madres son las únicas que transmiten ADN mitocondrial a sus hijos, es más fiable para incluso poder encontrar relaciones no solo entre especies, sino entre individuos. Por ejemplo, si se quiere saber la relación parental en una familia, pues probablemente se utilice ADN mitocondrial. Porque recordemos que las mitocondrias son simbiontes o fueron simbiontes en sus orígenes de la célula eucariota. Les pongo estas imágenes porque este proyecto Barcoding también es muy popular en Costa Rica, dado que uno de los lugares donde se estudia o ha sido importante en secuenciar muchas especies es el área de conservación Guanacaste. Esto por colaboración de ecólogos como Daniel Jansen y su esposa Winnie Holwax, quienes se han interesado por la taxonomía de las polillas o mariposillas nocturnas y otras mariposas también, que a veces son iguales, son prácticamente iguales. Ellos decían, vea, ni un experto puede separarlas a puro ojo. O usted las pone diferentes expertos y unos dicen que es lo mismo, otros que son cosas distintas. Entonces, recurrieron al barcoding y hoy en día pues trabajan con algunos laboratorios en Canadá donde se hace genómica y se secuencian todos estos organismos. Entonces vean qué importante porque Costa Rica siempre está en la vanguardia de estos temas. Este es otro ejemplo de reloj molecular, la reconstrucción filogenética de las ranas venenosas neotropicales, la familia Dendrobatidae. Son ranas que tienen venenos generalmente que pueden ser letales, ¿verdad? Y es una familia muy diversa. Tiene su gran diversidad en la cuenca amazónica, en los Andes y llega aquí hasta América Central. Entonces hay bastantes géneros. Para poder entenderlo, vean que no hace mucho tiempo, en el 2019 se generó este árbol que bueno, está basado en un reloj molecular y en la actualidad pues hay muchas técnicas que se utilizan para poder comparar secuencias moleculares. Por ejemplo, en este artículo se utilizó la comparación de secuencia de ADN genómico o marcadores moleculares de escala genómica y los análisis que se utilizan para poder crear estos árboles
el más popular es el análisis de máxima similitud, pero también hay otros como análisis filogenéticos de multiespecie. Y aquí se estiman entonces los tiempos de divergencia con la técnica de reloj molecular. Entonces aquí podemos ir viendo cómo los diferentes géneros fueron divergiendo, cuáles son hermanos y cuáles son más antiguos y cuáles son más derivados. Esto funcionó también con nuestros amigos los pinzones de Darwin, ya que eh, se han estudiado bastante desde aquellas épocas de Darwin, pero era muy importante poder también tener la evidencia molecular, además de la evidencia morfológica. Y se pudo ver esta red filogenética, entonces se puede ver cómo distintos pinzones terrestres, digamos, pinzones continentales, fueron llegando a las islas, hubo incluso en algún punto hibridaciones o entrecruzamientos, y eso fue dando origen a una red filogenética que respondía, como lo hemos visto, a diferentes ambientes, a diferentes nichos ecológicos. Y por ejemplo, aquí tenemos al pinzón de la isla de Coco, en color naranja. Esto incluso ha permitido recientemente, en el año 2014, crear un árbol moderno, monofilético, de todas las aves. Entonces, las aves es un grupo de organismos que ya se conoce a más profundidad que los demás. Se tenía el genoma de la mayoría de especies de aves y muchas estaban ya barcodeadas. Y entonces se fueron a museos de todo el mundo, tomaron muestras de las especies, de la mayoría de especies, que son más de 10.000 especies, y metieron esto en una supercomputadora, unas computadoras especiales que hay en pocos lugares del mundo. Ahí tardó algunos días en ordenar todas las secuencias de esas especies y como resultado dio un nuevo árbol evolutivo, una nueva filogenia, que cambió muchos paradigmas y resolvió muchos problemas. Por ejemplo, antes se pensaba que los halcones y las águilas estaban relacionados, pero con esta nueva eh, filogenia se sabe que realmente los halcones no están relacionados con las águilas, sino más bien con los pericos. Parece mentira. Y se sabe que los pericos están relacionados con los búhos. Y a su vez se sabe que las águilas están relacionadas con los buitres del viejo mundo. Y que las palomas están relacionadas con los flamingos, cosas que es muy extraña. De otra por morfología nunca lo hubiéramos sacado, nunca se hubiera sacado. También aquí se pudo ver cuáles genes eran los que servían para aprender el canto. Y son genes que se comparten con el ser humano. Por eso nosotros podemos hablar y desarrollar lenguajes, y las aves también, algunas pueden hacerlo, incluyendo colibríes, cosa que no se conocía. Entonces, esto realmente es una herramienta radical que nos permite ir entendiendo cómo se organiza el mundo. También está la parte de lo que es la filogeografía. Aquí lo que hacemos es, además de los análisis moleculares, también intentar asociarlos con eventos geológicos, que puede ser la separación de una isla, el levantamiento de una cordillera. Por ejemplo, esta raya azul es el levantamiento de la cordillera de los Andes, esta naranja es el levantamiento de la cordillera de Talamanca. Algunas barreras pueden ser ríos, como en el caso de las que se ven aquí morada y verde, que son ramas del río Amazonas y Orinoco, o incluso que haya ecosistemas distintos. Por ejemplo, acá la raya naranja pues separa la mata atlántica, el bosque atlántico brasileño, del bosque seco, la caatinga y eh, el cejado. Y el ancestro común de estos tucanes pues vivía en toda la zona. Conforme fueron pasando estos eventos geológicos en el Pleistoceno, se fue generando especiación y hoy tenemos todas estas especies de este género Pteroglossus. En Costa Rica tenemos en el Caribe Pteroglossus torquatus y en el Pacífico Pteroglossus franci.
que vean que están muy cercanos. Aunque Franci es más cercano más bien a los grupos del Chocó biogeográfico, o sea, la zona del sur de Panamá y el Pacífico de Colombia y Ecuador. Entonces, esto nos puede ayudar también a entender por qué hay diferencias moleculares. Solo el ADN tampoco es suficiente y puede ser muy cuestionado. También las diferencias moleculares deben reflejarse, ojalá, en caracteres morfológicos tangibles en el fenotipo de los animales. Y finalmente les tengo este ejemplo que es de comportamiento. A veces la morfología es muy difícil e incluso la parte molecular se vuelve muy compleja porque no hay tal vez elementos físicos, morfológicos tan claros, pero sí hay de comportamiento. Y uno de los mejores indicadores para ciertos animales como las ranas o las aves es el canto. Entonces, estas ranas son las más difíciles de clasificar en Costa Rica. Este colega Cosel y sus estudiantes lo que hicieron fue ir al campo y grabar algunas de estas ranas. Yo incluso los acompañé en algunos de estas travesías. No es nada fácil, les cuento. Ni capturar el animal que está cantando, ni grabarlo. Porque a veces cantan una vez cada X cantidad de horas. Pero resulta que estos cantos son diferentes. Entonces, si los analizamos con un espectrograma donde tenemos la frecuencia versus el tiempo, podemos ver que varían en su frecuencia. Y esto es interesante porque algunas de estas especies son simpátricas, o sea, están en la misma zona, incluso pueden estar en el mismo ecosistema. Otras comparten parte de su distribución y otras están totalmente separadas entre sí por las cordilleras. Entonces resulta que eh, el comportamiento, en este caso el canto, nos sirve para que cuando se hagan análisis moleculares o morfológicos, tener otro argumento más para decir, vea, esta rana, a pesar de que es casi igual a esta y que no es tan claro a nivel molecular si son la misma cosa o no, sí sabemos que por comportamiento son diferentes, ya que las hembras solo escogen a las ranas que cantan de X o Y manera. Y eso nos permite poder ser más sólidos a la hora de determinar una especie. Entonces, eso sería por ahora. Espero que les haya quedado claro. Sé que es un tema muy amplio, pero espero que les quede la curiosidad de la clasificación de los organismos. Hasta luego.